Antes le quiero dar la bienvenida a una persona que me va a estar acompañando este año. Lastimosamente por la burocracia de la Facu, no pudo ingresar antes, ¿verdad? Pero les quiero presentar a la licenciada Lía Acuña. Ella es mi auxiliar, que va a estar trabajando conjuntamente con ustedes el tema de trabajo práctico. Lía. Hola a todos, yo soy Lía Acuña, voy a estar ayudándole a la profe Carol y cualquier cosita sobre el trabajo práctico también directamente pueden ver conmigo nomás y vamos a estar luego siempre en contacto con la profe, entonces cualquier cosita que quieran también me pueden decir a mí directamente y ahí yo le puedo ir comunicando. Dale, bienvenida Lía. Y yo siempre trabajé con ella. Como se dice, ella también es más o menos así de mi onda, de que también fue alumna, entonces sabe cómo es el sistema, ¿verdad? O sea que tómense la libertad, no tengan vergüenza de hablar así como me hablan también a mí. O sea, por ese lado van a encontrar en ella también apoyo. Como nuestro trabajo no va a ser de exposición, ¿verdad? Pues ya habíamos quedado en eso, sino más bien la entrega. Entonces lo que va a ir puliendo ya con ustedes es más todo lo que vendría a ser el cuerpo del trabajo, ¿verdad? O sea que la parte explorativa, la parte, ¿cómo se dice? Diagnóstica y la parte diferencial, ¿verdad? O sea que si ya se fijaron en la plataforma, van a darse cuenta de que prácticamente hay modelos que van a poder seguir, van a poder tener también, espera que voy a darle ingreso a los que me piden, van a poder tener también eh, ¿Me puedes hacer confitriona para aceptar? espera, ya te veo eso. Espérame que, ¿dónde pago eso el día? Porque yo, sabes lo que soy dinosaurio en estas cosas. Ay, la verdad que no sé cómo te aparece, Sí, porque a mí ya, no... Ah, ya dale. encontré. En ajustes, creo que es ajustes, ¿verdad? No sé, porque es que a mí no me aparece, porque no... Sí, Scarlett era que a mí me ayudó la primera vez. ¿Te acuerdas, Scarlett? Hola, profe. No era Mauro. No, vos me dijiste cómo vos podés compartir también tu pantalla al mismo tiempo, profe, para verla a Ah, todos. voy a ver si me acuerdo. No, espérame que. No, pero igual, a ver un poco. Profe, creo que era seleccionando en este caso a la profe y tiene que darte una pestañita como para asignarle como anfitriona. Acá lo único que me aparece es quitar de la llamada y no ver, me parece, cuando me posiciono sobre ella. Y arriba donde estás compartiendo, no te da ahí la opción de hacer anfitrión o anfitriona. Voy a Ahí al mirar, entrar en los participantes no te sale espera, voy a mirar. en los 3 puntitos. Espérate. A ver, entro aquí. Acá lo único que me aparece es todo silenciado, añadir personas, lo que me aparece. Y ahí ha de ser. No sé dónde será. Colaboradores. No te quiero mentir, porque como yo estoy desde el teléfono, tampoco no. Más complicado. Bueno, voy a investigar ahí para la próxima. Gracias igual. Bueno, hoy quiero iniciar con ustedes o sea, alguna pregunta que tengan de la clase anterior, no hay inconvenientes sobre pensamientos, ¿ya pudieron contestar el cuestionario? Porque para mí que una sola persona ha visto, o no recuerdo si es que alguien contestó ya de este turno. Parece que los del turno tarde, uno no me contestó. Pues 2 semanas les habilité. Profe, Sí, perdón te que. escucho. Respondiendo nomás lo de hace rato, si por ahí querés probar, ahora estaba viendo Sí, decime. en Google. En la opción de videollamadas, en el menú emergente, activar gestión de anfitriones, dice. ¿Y dónde entro ahí? Opciones de videollamadas. ¿Te sale? Espera que voy a mirar. A ver, notificación. No me sale.
Detalle de la reunión. Tampoco. Espera que le O voy a- te puede salir como coordinadores también. Coorganizadores, perdón. Ah, control del anfitrión. Acá encontré. Gestión de anfitriones. Este ha de ser, ¿verdad? Sí, sí, ese mismo. A ver, activar su video, dice. Enviar chat. Permitir, restringir. Mm, mm. Ahí vamos a tardar más. Voy a investigar y después voy a hacer. Porque ya Dale, igual yo vamos a tardar. pensé que iba a ser Ahora, más rápido. Sorry. ahora sí ya están 40. Ahora sí ya da gusto. O si no me van a decir, profe, dale, puede empezar la clase, me van a decir. Bueno, entonces no hay inconvenientes, ¿verdad? Sobre el cuestionario. Yo lo que quiero, gente, es que hagan, bueno, hagan, porque esto no es, o sea, se va a promediar con todo lo que es el proceso, porque nos pide eso la FACU, ¿verdad? O sea, que generalmente si a alguien le llega a faltar algún punto o algo, o asistencia inclusive, porque esto es un proceso, entonces se va a ver eso con los trabajitos. Como ustedes me dijeron que querían para ir ensayando cómo va a ser nuestro examen y compañía, ¿verdad? Entonces tener esos cuestionarios, porque podemos sacar también de ahí los temas, ¿por qué no? Entonces, como para que sea una ayuda a memoria a la hora de estudiar, o más bien repaso, ¿verdad? Entonces, por eso son pequeños cuestionarios que van a ir ustedes realizando y ya lo fueron haciendo, ¿verdad? Entonces, lo mismo hice ahora con el tema de psicomotricidad, que es el tema que vamos a tocar, porque con este tema ya cerramos la primera parte de nuestro bloque temático. O sea, acá ya tienen ustedes todas las herramientas que van a utilizar el día de mañana cuando hagan una exploración psicopatológica o cuando realicen un historial clínico. Bueno, o sea que para su informe inclusive ya van a tener aquí todo lo que implica la parte de exploración psicopatológica, porque sin esa exploración no van a poder ustedes llegar a un diagnóstico, ¿verdad? O sea que es el famoso que uno dice, viene el paciente, 2 consultas y te dice, ¿me puede hacer un informe? Te dice, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer un informe con 2 consultas? Nada no vas a poder sacar de ese paciente, máximo su expresión no verbal, que inclusive eso puede ir modificando. Puede ser que un día venga así, toda despatarrada, ¿verdad? O sea, mal vestida, X, ¿verdad? Y la próxima venga toda bien pintada. O sea, los que son hombres van a decir, oh, capaz que haya una contratransferencia negativa y se guste de mí la paciente, dicen algunos, ¿verdad? Pero vos preguntándole a la paciente o indagando, te dice que justo después de la consulta tiene algún evento o tiene algún golpe por ahí, ¿verdad? Entonces ahí cambia otra vez la cosa, el sesgo que nosotros podemos llegar a tener, y con 2, 3 no vas a darte cuenta. En cambio, si vos haces un espaciado de 1 semana, 2 semanas, que vos le vas viendo al paciente, vos te vas viendo la dinámica del funcionamiento de ese paciente, de cómo camina, cómo actúa, cómo habla, o sea, porque al tratar la parte emocional sabemos que un día, por ejemplo, nos va a amar el paciente y al día siguiente nos va a odiar. ¿Por qué? Porque tocamos justo un tema que no quería hablar, ¿verdad? O sea, no, con eso no digo que le obligamos al paciente, sino que hace poquito me pasó eso. Creo que yo les comenté eso, de que el paciente vino supuestamente por una recomendación de un amigo, ¿verdad? Era un paciente así, bastante seguro de sí mismo, se le notaba, ¿verdad? Empezó a hablar, me hablaba, me comentaba sus cosas, me decía que según él no tenía mucha necesidad de venir, pero que todo el mundo le decía porque no le gustaba lo que, o sea, a su entorno no le gustaba cómo él reaccionaba, ¿verdad? O sea, muy a la defensiva, por decirlo. Después empezamos a hablar y venía de una familia disfuncional, él nunca le conoció al papá, vivió siempre con el padrastro. Entonces ahí, al tocarle el punto del padre biológico, se echa a llorar, ¿verdad? Y me dice, yo no pensé que iba a pasar por esto. Pensé, no creí que me duela, y ahora que vos me mencionaste, veo desde otra perspectiva y sí me duele. Y ahí se puso a llorar, ahí se quebró el paciente. Y son cosas que van a ir pasando, pero dense cuenta, esto me pasó a mí, a ver un poco, la segunda vez que vino el paciente, ¿verdad?
pero puede que no pase eso a la segunda ni a la tercera. Y es por eso que es importante que ustedes manejen toda esta primera parte de la psicopatología, ¿verdad? Ahora sí ya vamos a entrar la próxima semana en lo que es lo sindrómico, por decirlo, o sea, que es lo que es neurosis, esquizofrenia, famoso trastorno obsesivo compulsivo. Ahí sí vamos a empezar ya a escudriñarle a nuestro libro, al DSM y a nuestro libro de Vallejo, ¿verdad? Bueno, voy a compartir ahora. Esperen un ratito. Ya les habilité en la plataforma para que tengan acceso a lo que vamos a desarrollar ahora. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Dale, genial. Hoy vamos a iniciar con lo que se denomina la psicomotricidad. ¿Qué les viene a la mente cuando yo hablo de psicomotricidad? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Nadie? Profe, la capacidad de poder hacer cosas con las manos. Sí, movimientos. Está bien. O Pero ¿qué sea, más? Hablamos psicomotricidad. Dos palabras hay ahí que se unen. No les viene nada a la mente. Todas las partes del cerebro que están implicadas en la parte de movimiento corporal, músculo esquelético, algo Sí, así. así mismo, Mauro. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando mencionamos psicomotricidad, es así como vos dijiste, la parte mental tiene mucho que ver, pero también, o sea, ¿qué es lo que vamos a ver? Así como dijo Ana, vemos todo lo que es el movimiento de manos, cuerpo, ojos, inclusive cuando uno siente, nunca les pasó que sienten como un escalofrío y parece como que se les eriza la piel o se les levanta todito los vellos, ya sea de las piernas, el famoso piel de gallina que le dicen. Hay un pequeño movimiento, pero ese movimiento ¿es voluntario o es involuntario? involuntario. Involuntario, así O mismo. sea, sería correcto decir que es la reacción a los estímulos. Claro, es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque vos estás reaccionando, o sea, tu cuerpo reacciona a lo que es voluntario, involuntario, a lo que es externo y lo que es interno. Por eso que muchas veces uno dice que inclusive el recuerdo puede generar algún tipo de movimiento muscular, ¿verdad? Ya sea interno o externo. Y eso es lo que vamos a ir viendo nosotros. Como siempre, les tengo el combo de las definiciones, ¿verdad? De diferentes, cualquiera de ellos que ustedes me digan es el correcto. El que más a mí me gusta es la función mental que se refiere a todo acto motor voluntario e involuntario. ¿Por qué? Porque acá hablamos nuevamente de funciones superiores. Al hablar de lo que es volitivo o lo que no es volitivo, siempre tenemos en cuenta eso. Ahí habla también de que es la integración de funciones motrices, o sea, el aparato psíquico del individuo. Ahí es donde, como dijo Mauro, es todo lo que uno va sintiendo o es todo, sí, así mismo, Jennifer, es la integración de esas funciones, ¿verdad? O sea, sería, por decirlo de una forma, mente-cuerpo, la reacción que tiene mi cuerpo ante lo que el estímulo cerebral. Por eso que vamos a ir viendo otra vez los mecanismos neuropsicológicos y cuáles incluyen, ¿verdad? Después hablamos ahí abajo que el estudio de la psicopatología de la motricidad. ¿Por qué hablamos de la psicopatología? Porque son los trastornos motrices que vamos a ver nosotros, ¿verdad? Abarca la actividad motora que se refleja ya sea actitudes, gestos, mímicas, movimientos, o sea, eso se puede combinar y no, ¿verdad? ¿Por qué digo y no? Porque hay veces que pueden pasar por efecto de algún químico o puede pasar por secuela de alguna enfermedad, que vamos a ir viendo también eso. Aquí lo importante dentro de la psicomotricidad sería que ustedes aprendan a manejar lo que es
la voluntad, por decirlo de una forma. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ascenso percepción? Habíamos mencionado de que cuál era la característica fundamental dentro de lo que era ascenso perceptivo. ¿Se acuerdan? Que era sensación, percepción y lo último, no me acuerdo cómo era. Imagen. Eso. La imagen, o sea, la imagen es aquí la base y en este caso de la psicomotricidad es la conación. ¿Qué es lo que quiere decir conación? Quiere decir la voluntad de que yo ejecute algún movimiento, ¿verdad? Por eso que ahí les pongo otra vez que es acto voluntario e involuntario más la ejecución. Eso sería simplificando lo que es la conación. En psicomotricidad, esta conación se refiere a la dimensión del comportamiento del individuo, ¿verdad? O sea, está relacionado con cómo yo me siento y la voluntad que yo tengo de realizar una acción. Por eso es que muchas veces cuando uno va a explorar la psicomotricidad, vos tenés que saber en qué condiciones se encuentra tu paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si viene un paciente con un cuadro depresivo, es muy difícil que quiera seguir directivas que vos le indiques, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, vos vas a evaluar y vas a decir, posiblemente está con una depresión melancólica o posiblemente está con una depresión ansiosa, vas a decir, ¿verdad? Entonces, por ese lado, la conación es muy importante porque ayuda también a entender cómo esos factores motivacionales, o sea, cómo yo sintiéndome bien o sintiéndome mal, puedo estar desarrollando un trastorno sin siquiera darme cuenta. Hay personas en estado de crisis, ¿verdad? Que no recuerdan que de repente, qué sé yo, está alterado el paciente y le golpea. Ustedes nunca escucharon que cuando alguien le quiere contener a un psicótico, uno dice, tiene una fuerza que no sabemos ni de dónde sacó, ¿verdad? Y esas reacciones que tienen es porque si bien vos podés decir es un acto voluntario o es un acto involuntario lo que ese paciente está haciendo. Y es una suma de muchas cosas. O sea, acá no podemos decir que netamente fue orgánico lo que le pasó al paciente, pero al hablar de un psicótico, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? De que hay un desvío del juicio. Entonces, posiblemente el 80% de todo lo que sufra el psicótico va a ser de causa orgánica, ¿verdad? No necesariamente de causa funcional. Causa funcional sería más bien cuando hay esa depresión psicótica, pero vos tenés un estado de exaltación extrema que vamos a ir viendo, ya sea una agitación o ya sea una inquietud psicomotriz. Eso es lo que vas a ir vos evaluando en tu paciente. Pero ahí está la otra cara de la moneda, que generalmente al vos tratar con un paciente psicótico, también corres el riesgo de que todos los trastornos motrices que pueda tener ese paciente se deba a su medicación, como por ejemplo el litio, los antipsicóticos. Hay muchos que tienen efectos secundarios que es a nivel motor. Ustedes nunca vieron el paciente que babea continuamente, que está con la boca toda dura, o cuando te habla también te habla de esa manera, y generalmente son aquellos que consumen litio. ¿Nunca vieron así un paciente? Me tocó unas cuantas veces cuando hacía mi pasantía en IPS. Por eso, o sea, en ese caso, por ejemplo, vos estabas frente a un paciente que posiblemente lo suyo era orgánico, ¿verdad? Que vos tenés que descartar. Es lo mismo que suponete vos estás bajo el efecto de algún tipo de psicofármaco o algún tipo de droga ilícita, el LSD, por ejemplo, que puede ocasionar en vos ese tipo de conducta, que vos de repente decís que no podés ni siquiera moverte. Por eso vamos a ir viendo cuando ahora mencione los tipos de trastornos. Queda bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe, Sí, se súper entiende, bien. profe. Dale, genial. Seguimos. Aquí hablamos de lo que es el mecanismo neuropsicológico. Y si se fijan, dentro del mecanismo, lo que quiero que tengan bien en cuenta son el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque los ganglios basales y la corteza cerebral son los que mayormente se ven afectados cuando hay un problema psicomotriz. O sea, es muy importante el área motora, claro que sí, cuando mencionamos el tema del área de Broca, ¿verdad? Lo mismo
en el área sensorial, cuando hablábamos del área de Wernicke, la médula espinal, la sinapsis neuromuscular. Al hablar de sinapsis, lo que vemos es que muchas veces una sola neurona puede estar conectada a un paquete muscular inmenso que puede llegar, que si esa neurona se deteriora, evidente que o sea, supónganse, toda la mitad de la cintura para abajo queda inmóvil, por ejemplo, o queda en un estado de contractura continua. O sea, eso es lo que vamos a ir viendo de acuerdo a qué tipo de inervación. Acá no quiero otra vez que se asusten y digan, bueno, voy a tener que saber todo qué le inerva, qué, en qué parte está. No. Con que ustedes manejen que estas son las áreas que intervienen dentro de la psicomotricidad, yo ya voy a estar feliz. Porque ustedes van a saber que si hay una persona que llega junto a ustedes con un accidente o un traumatismo cráneoencefálico en el cual tuvo un golpe en la parte prefrontal, ustedes van a saber que posiblemente esa persona va a experimentar algún tipo de daño. Pero ¿a qué nivel? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la parte prefrontal? ¿Qué solía pasarle a esas personas? ¿La personalidad se ve afectada? Sí, se ve afectada la personalidad, pero lo que por lo general uno más ve son los casos, exactamente, la parte, o sea, la parte lógica, por decirlo. Pero uno ve también en los casos en los cuales hay convulsiones. O sea, la famosa epilepsia. O sea, hay personas que creen que las convulsiones solamente se dan con la persona tirando o convulsionando o agitándose. No, uno puede tener una convulsión mirándole fijamente a alguien. Se queda ahí aéreo o se queda así en pausa, como quien dice, si vos te acercás y le miras a la persona, hasta ves la dilatación de la pupila que tiene sin necesidad de que tenga esa persona ningún químico encima, ¿verdad? Ese es un ejemplo de una convulsión transitoria, ¿verdad? Que muchas veces se puede deber a un a elevados estados emocionales en el cual una persona experimenta una exaltación emocional, o bien también se puede ver en esos casos en que una persona está con muchos nervios, que ahí es donde suelen ocurrir también los derrames faciales. O sea, tengan presente también eso. Bueno, aquí hablamos de lo que es la psicopatología de la psicomotricidad y tenemos estos primeros. Yo después les voy a ir, o sea, les dividí nuevamente en otros trastornos que se ven con menos frecuencia, pero también se lo ven. Aquí hablamos de lo que es el retardo psicomotor. También algunos textos lo mencionan como hipobulia o abulia, también lo mencionan. Después hablamos de lo que es la inquietud psicomotriz, la agitación psicomotriz, las ecopraxias, estereotipia motora, manierismos, compulsiones. Al decirle esto, gente, ¿qué le viene a la mente a ustedes? ¿No les es familiar? ¿No? Son términos nuevos para ustedes. ¿Qué preguntaste, profe? Perdón. Que estos términos son nuevos para ustedes o ya lo conocen. Y para mí realmente es nuevo, profe. Ese psicomotriz lo que creo que es de motricidad, pero nada más. Bueno, la estereotipia no escuchaste, los manierismos, retardo no escuchaste. Profe, perdón, estereotipia era repetimiento, la repetición de algo. Sí. Perdón. Ya lo vimos, gente. O sea, el tema de la estereotipia, el tema de la estereotipia eran los movimientos reiterados que habíamos hablado, incluso una vez cuando te había preguntado sobre el tema de los autistas, ¿verdad? Sí. El tema de la agitación psicomotriz, no estoy seguro. No, eso no. Retardo psicomotor, tampoco el manierismo, no me acuerdo, pero el de convulsiones sí, pero no me acuerdo qué era.
Bueno, Pero sí la estereotipia y el manierismo, no, la estereotipia y con las convulsiones creo que sí ya vimos, bueno, pero no me acuerdo qué era. yo lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es aprendan a relacionar. ¿Qué quiere decir eso? Esto ya lo vimos en pensamiento, ya lo vimos en ¿cómo se dice? En lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a ver que en este caso, bueno, mi estereotipia o mi ecopraxia es una repetición en forma de eco, era lenguaje, ¿se acuerdan? Y en este caso va a ser una repetición, pero ¿de qué? Movimiento. Entonces ahí es donde ustedes tienen que aprender, porque si se saben una, se van a saber las tres. ¿Entendés? Entonces, es una forma de que vayan descartando. Porque en este caso lo único nuevo vendría a ser inquietud, agitación y las compulsiones, que si bien lo hablamos la clase anterior, dijimos que íbamos a verlo mejor cuando tratemos el apartado de ansiedad, donde hablaremos netamente de lo que es trastorno obsesivo compulsivo. Pero en este caso ustedes pueden hacer esa comparación. O sea, eso es lo que yo les quiero enseñar, gente, que aprendan a poder relacionar uno con otro y les va a ser mucho más fácil y no se van a sentir todos embotados a la hora de, ay, este trastorno se parece a este otro trastorno se parece al otro, porque así nos va a pasar. Porque a mí Profe. hasta ahora, por más de que yo ya pasé por esto, ya manejé, pero igual hay una cosa que le puede diferenciar al otro. Entonces yo tengo que aprender bien ese uno, porque si no les voy a estar enseñando mal. A todos nos pasa, por más de que voy a sea 40 años en la carrera, por decirlo de una forma, porque muchas veces, qué sé yo, se da un taller o algo y vos te das cuenta, pero profe, eso no es tal cosa. Y te dice, ah, cierto, te dice, ¿verdad? O sea, se equivocó. Pero eso no quiere decir que toda su vida se va a equivocar. Equivocate ahora, no te equivoques en el examen. Eso es lo que yo quiero lograr en ustedes. ¿Qué querías decir, Luis? Nada, que con lo que comentaste, hermano, la ecopraxia era esta que remedaba los gestos ajenos En y forma hacía de suyo. eco. Sí. Sí. O sea, lo último que dice. Eso era el lenguaje. Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar. Y empezamos con lo que es el retardo psicomotor o la hipobulia o abulia también. Y como lo dice su nombre, retardo, hablamos de disminución de la velocidad. Acá, por ejemplo, relacionando con lo que era el pensamiento, hablando de curso, hablábamos de la velocidad, de qué tan rápido se formaba algo. En este caso va a ser qué tan rápido yo reacciono ante algo, o sea, qué movimiento yo realizo. Eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, es una disminución de la velocidad o de la cantidad de los movimientos físicos que hace el paciente. O sea, un paciente puede presentar una lentitud, ya sea a realizar una acción o a una respuesta verbal. ¿Por qué hablamos también de respuesta verbal? Porque muchas veces vos le podés hablar a tu paciente o darle comandos a tu paciente para que realice un tipo de acción o que te describa algo. Por eso es que acá utilizamos también la parte verbal, no solamente la física, para poder evaluar si en qué nivel se encuentra anímicamente y físicamente el paciente. Por eso es que como todo lo que diga retardo tiene que prendérselo una lamparita en su cabeza de que en cuadros depresivos sí o sí vas a encontrar. Y anteriormente había libros que mencionaban un tipo específico de depresión que vendría a ser la depresión melancólica o también la depresión retardada. ¿Por qué? Porque lo fundamental dentro de esa depresión era el retardo psicomotor. Por eso que ahí les menciono en el ejemplo que en depresión con retardo psicomotor o depresión retardada, ¿verdad? Y también uso de sustancias, por decirlo de una forma, depresivas, o sea que sería alcohol, sedantes, marihuana. Ojo, que aquí hay medicamentos que pueden llegar a ocasionar también un tipo de retardo psicomotor, pero en este caso el retardo va a ser transitorio. ¿Qué quiere decir eso? De que
para que vos califiques que es una psicopatología de la motricidad o de la psicomotricidad, este retardo tiene que tener una frecuencia elevada, tiene que tener un tiempo, o sea, tiene que estar instalado en el paciente por ya te doy la palabra, Scarlett, por un tiempo determinado, y también tiene que tener una frecuencia. Scarlett. Profe, permiso, Sí. pero en el caso de las drogas o las sustancias depresoras, ¿no sería también transitorio? Sí. O con el uso constante, o sea, con la adicción, pongámosle, también se va a presentar un retardo psicomotor. Sí, dos casos se puede ver en cuanto a consumo de sustancias. Va a ser transitorio si suponete que es la primera vez que vos abusaste de eso y te pasó, ¿verdad? Pero generalmente las personas que ya son consumidoras habituales tienden a tener un periodo o un lapso más largo de tiempo con retardo psicomotor. O sea, es como que ya se ve parte de su cerebro afectado, dicen algunos, pero se pudo comprobar que al desintoxicarla, esta persona queda con leves secuelas, pero es por el tiempo que utiliza. Por eso que no podemos generalizar y decir que en todos los casos va a ser transitorio o que en todos los casos va a ser continuo, ¿verdad? O sea, acá lo que vos tenés que tener en cuenta es por cuánto tiempo esta persona es consumidora y por cuánto tiempo no. Porque quién más, quién menos. A mí una vez me pasó eso. Sí, o sea, fue simpático lo que me pasó porque yo creo que yo les llegué a comentar a ustedes que soy alérgica, ¿verdad? Tenía mi Analer, pero el Analer era igualito al alprazolam. ¿Qué pasó? El alprazolam yo le había retirado a mi mamá porque ella cuando se operó le habían indicado. Y se me quedó junto con el famoso, yo tengo así una alacena en el cual guardo todito mis medicamentos, así, ese famoso mi mini farmacia, como yo le digo, ¿verdad? Y pensando que era mi Analer, había sido yo cada 8 horas le bajaba el alprazolam. Ni se imaginan cómo yo parecía borracha. Y yo quería saber qué pico es lo que me pasa, será peor que me bajó mi presión, hasta que después se me prende la lamparita y me voy a mirar qué es lo que yo estoy tomando. Y estaba tomando alprazolam en vez de tomar Analer. Y tuve un retardo psicomotor, pero fue transitorio. ¿Por qué? Porque yo quería saber, ¿ustedes se acuerdan, qué sé yo, cuando, a ver un poco, no me viene a la mente ninguna película sin ahora, ¿verdad? Pero generalmente les suelo dar ejemplo películas, que de repente piensa y mira su mano y ve así que su mano se va hacia un costado, después ve que se va hacia otro costado. El alprazolam es un ansiolítico que se utiliza en personas hipertensivas para que les ayude a bajar esos niveles. Generalmente es bien tolerado, pero tiene altos niveles de adicción. Por eso es que hay pacientes en pequeñas dosis, 0,5 es el miligramo normal que se utiliza, pero como su vida media es muy corta, entonces el paciente, ¿qué es lo que hace? Llega a 4 a 5 horas y ya termina el efecto. Entonces vuelve a consumir y ahí es donde se vuelve adictiva la persona. Pero así es que, moraleja de la cuestión, lean lo que van a tomar, porque si no le va a pasar como la profe Carol. Van a estar todos así borrachitos y van a querer saber qué es lo que les pasa. Bueno, aunque algunos también, el Analer dice que le da somnolencia, a mí no me da somnolencia, por lo menos, ¿verdad? Por eso me llamó la atención lo que estaba tomando, ¿verdad? Pero eso dije, suerte que nadie me invitó, o sea, siempre me suelen invitar a usted a Pinocho, ¿verdad? Pero suerte que nadie me invitó a tomar algo, porque si no, la profe ya iba estando ahí por el lado. Bueno, seguimos. Dale. Después hablamos de la inquietud psicomotriz. Bueno, acá sí, gente, tengan su lapicito para anotar. Por eso les puse ojo también ahí, ¿verdad? La inquietud es una sensación de incomodidad, también una agitación. Acá podemos hablar de esa aceleración de la motricidad, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto de que se mueve continuamente? Esa persona puede presentar esa incapacidad de permanecer quieto. Generalmente en los casos de ansiedad generalizada uno ve eso, que la persona o está muy nerviosa o se le nota preocupada o se sienta, se acuesta, se arrodilla, se para otra vez, se toca las manos. O sea, esta aceleración
También, exactamente. Es un caso también, lo que dice ahí Scarlett. Miren también el chat para ver lo que aporta la compañera. En este caso, por ejemplo, lo que uno tiene que tener en cuenta es que esta aceleración tiene siempre un objetivo determinado o está dirigido a una acción. ¿Qué es lo que hablaríamos de un objetivo determinado o cómo calificaríamos? Mi preocupación, por ejemplo. O sea, supónganse ustedes están ante una entrevista de vida o muerte en un lugar X, qué sé yo, van a entrar a trabajar en la NASA, ¿verdad? Y más bien rindieron ustedes y dicen, no, tengo que poder. Pero ¿qué pasa? Se van hasta el pasillo, vuelven otra vez, se sientan, se levantan, parece que quieren irse al baño, después vienen otra vez. O sea, están con una emoción intensa, por decirlo, pero que genera movimientos en vos, ¿verdad? Pero tiene un fin determinado. O sea, ¿cuál sería mi fin determinado o mi acción? O sea, esos movimientos que yo estoy haciendo, yo lo estaría haciendo como en el caso de la compulsión, para disminuir esos niveles. O sea, por eso que en la inquietud, esa aceleración siempre va a tener un objetivo determinado. Recuerden eso. Y ahí hablamos de que en qué caso se ve ansiedad intensa, hipomanía, uso de estimulantes, ya sea cafeína, cocaína, éxtasis. O sea, eso sería. ¿Qué es autorregular? No entiendo tu... O sea, autorregular es lo mismo. Claro, tipo que serían movimientos, sí, actividades, movimientos para la autorregulación de uno, ¿verdad? Sí, para así autorregular mismo. su ansiedad. Así mismo es. Scarlett. Profe, pero ¿sirven para regularse o no? ¿No sirven para ponerte más nervioso? Y date cuenta de dos cosas, que hay veces que una persona dispara con algún síntoma físico para calmarse. Y hay otras personas que lo hacen así para ponerse más nerviosos. O sea, que es el famoso tipo ese emoji de furia, ¿verdad? Que parece que empieza y explota, ¿verdad? Pero hay personas que hacen, así como dice Luis, para autorregularse. ¿Nunca les pasó, por ejemplo, de que tenés unas ganas tremendas de llorar, pero te atajaste, y cuando lloras parece como que todo dentro tuyo se relaja? O bien hay personas que es peor. En los casos de pánico le suele agarrar al revés a la persona. Una vez que llora le duele. Inclusive una vez un paciente me describió de que le dolía la lágrima que caía de sus ojos. Y a mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Después le pregunté yo a una doctora que es oculista, ¿verdad? Oftalmóloga, y le dije que por qué puede doler. ¿Y sabes lo que me respondió? Me respondió que es por la salinidad de las lágrimas, que eso es lo que le hace que le dé esa tipo una quemazón, y eso es lo que te describe como dolor el paciente. Y me llamó la atención eso. Porque ahora le comprendí a ese paciente que me decía que prefería no llorar. Mauro. ¿Mauro? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí. También lenta mi compu. Yo le sigo, por ejemplo, a un psicólogo gestáltico. Sí. Que habla sobre el movimiento del cuerpo cuando se siente muy ansioso. Él, por ejemplo, se estaba por operar cerebralmente, y antes de entrar a la cirugía se sentía demasiado inquieto se sentía porque, bueno, estaban por entrar a operarle su cerebro, ¿verdad? Sí. Entonces él dice que agarra y empieza a mover todo el cuerpo, mueve, se para, salta, mueve su mano, todo con ese fin que dijeron los compañeros, con autorregularse, como para sacar toda esa energía que el cuerpo le está pidiendo. No sé si es lo mismo. Sí, porque vos, o sea, que en este caso este psicólogo lo que hizo fue, tenía una forma de autorregularse. En este caso, por ejemplo, es muy difícil que el paciente diga, ay, yo tengo una inquietud psicomotriz. No, es muy difícil, pero vos sí te vas a dar cuenta y vas a darte cuenta por cómo él actúa o ella actúa y qué hace para bajar esos niveles o para sentirse peor. Y
ahí vos vas a ir catalogando y vas a ir diciendo, bueno, tiene una inquietud psicomotriz mezclado con una compulsión, vas a decir ahí, porque se pueden unir los trastornos. Según esta doctora, sí, porque, o sea, de la cantidad que genera las lágrimas serían, en este caso, porque la salinidad, me dijo ella. Viste que las lágrimas son, o sea, tienen gusto a sal, ¿verdad? Entonces, eso me dijo ella, que por esa razón la persona siente como que se le quema cuando empieza a llorar. Porque hay gente que te dice, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que lloré, te dicen así, ¿verdad? Pero que le duele todo. Por eso que muchas veces duele también la cabeza después de tanto que uno llora, porque va perdiendo sales. ¿Está? Bueno. Seguimos. Después hablamos de lo que es agitación psicomotriz. Y aquí, por ejemplo, en esto, tengan en cuenta la era de hielo. ¿Se acuerdan de ese ese animalito, no sé qué animal es, que lleva su nuez, parece que es? ¿Alguien me puede decir, Luis? Porque veo yo. Y sí, ¿qué animalito es? No, es la zarigüela. Me viene a la cabeza la zarigüela, hermano. ¿Ardilla? Una ardilla. Ardilla, sí, eso. Bueno, una ardilla ahí, colmillo de sable. Él es un vivo ejemplo de una persona con agitación psicomotriz. Porque vean cómo actúa, por ejemplo, ¿verdad? Se mueve, salta, se estira, o sea, es una actividad motora excesiva, ¿verdad? Que se acompaña de un estado emocional alterado, porque él pues se pierde su nuez, su almendra o no sé qué es lo que tiene, ¿verdad? Pero se pierde de él, ¿verdad? O nunca puede llegar a guardar. Creo que él lo que quería era esconder eso o perpetuar eso, ¿verdad? Pero me hace recordar nomás de que ese es un vivo ejemplo de lo que es una persona con agitación. Scarlett. Profe, perdón que interrumpa tanto. No, me encanta, así que porque así también le abrís el panorama a la gente. No, pero esta duda es muy estúpida. Profe, ¿la diferencia entre inquietud y agitación sería la intensidad de los síntomas? No, la diferencia sería que uno tiene una causa y otro no. Y que uno, el estado emocional está en uno y en el otro no. Fíjate nomás. ¿Y cuál tiene la causa, la inquietud? La agitación, acá está. Es una actividad motora excesiva acompañada de un estado emocional alterado, ya sea como una excitación o como la ansiedad. A eso es a lo que vos te referís de causa, ¿verdad? O por el motivo me decís. Si tiene un motivo, es sin ningún motivo. Y la inquietud es con un motivo. O sea, ¿cuál era tu motivo? Tu motivo era tranquilizarte, dejar de preocuparte, autorregularte. ¿Se entiende, Scarlett? Sí, a eso me refería con causa, el motivo, pero bueno. ¿A qué te referís vos, profe? Y a eso es. O sea, en la agitación, el paciente se va a mover de un lugar a otro, va a tener una manera descoordinada, va a mostrar un comportamiento impulsivo, pero sin ningún objetivo. O sea que esto yo no... Sí. Perdón. ¿Esto sería más propio del TDAH, entonces? Sí. ¿O la inquietud? No. O sea, en ambos casos se puede presentar. Hay que ver nomás con qué intensidad se presenta, pero por lo general el trastorno de hiperactividad se ve más en la inquietud psicomotriz, se ve más en el trastorno, en el TDAH. Se ve mucho más la inquietud, pero ambos se pueden presentar. O sea que no, es que netamente en uno se va a presentar y en el otro no. Al hablar de hiperactividad, vos podés estar ante los dos, porque puede ser que el paciente, si vos estás ante un paciente maníaco, va a tener una agitación. Si estás ante un paciente hipomaníaco, va a tener una inquietud. ¿Se entiende? Genial. Santiago, alzaste tu mano. Sí, profe. Yo entiendo que la inquietud es como más objetivo la razón por la que se está tambaleando. O sea, sí, si le preguntas a la persona, probablemente te sepa decir qué le pasa. Sí, totalmente. Que no sabe, o sea, es más subjetivo, pero él tampoco no conoce la causa, ¿verdad? Muchas veces te pueden decir que están preocupados, o si vos le orientas
de repente, o le encaminas, vos le decís, pero ¿y qué hiciste? ¿Qué te preocupó? O en tu trabajo, ¿qué pasó? Y ahí puede que el paciente vaya refiriéndote y va a tener una causa. Así es. Emanuel. Profe, Sí. ¿Me escuchás ahí? Te escucho. Mira, justamente la vez pasada me fui al neurólogo, ¿verdad? Sí. Porque me diagnosticaron TDAH. Y, o sea, con hiperactividad. Y el neurólogo me hizo el electrocefalograma y también me hizo ¿cómo se llama? No me acuerdo, me olvidé la otra prueba. Para saber cómo magnéticamente se está funcionando mi cerebro, ¿verdad? Y él me dijo, Manu, vos no tenés hiperactividad. Porque desde que entraste en mi consultorio, en ningún momento estuviste inquieto, en ningún momento perdiste el focus, se está supradiagnosticando el TDAH y lo tuyo tiene más síntomas de ser una ansiedad. Justamente lo que te iba a decir, porque, bueno, generalmente vos le ves a ese paciente que se levanta y sale de la clase. O sea, nosotros te digo yo, porque cuando yo era el auxiliar del profe Lorenzo, había un paciente, o sea, un alumno, había un alumno que no se quedaba quieto, pero él sí era un TOC diagnosticado, ¿verdad? Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? De que eso que normalmente vos vas a ver en consultorio, no lo ves. Eso es lo que yo de repente le digo a mis colegas que tratan con niños. La mayoría de los profes envían una nota diciendo el paciente es hiperactivo, el niño es hiperactivo. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, terminó su tarea, antes se va y le hincha al compañerito, se levanta, se va al baño, sale otra vez. Pero, exactamente, pero ¿qué pasa? No puede lidiar la profe con ellos. Entonces, ¿qué hacen? Llévenla al psicólogo, que el psicólogo lidie con ellos. Pero ahí para mí está el error, porque no en todos los casos es un niño hiperactivo. Al contrario, es un niño curioso. Es un niño curioso. Yo, por ejemplo, a veces bromeo acá, ¿verdad? Y suelo decir, ay, Dios mío, sáquenle la pila, digo, por mi hija, ¿verdad? Porque de repente hay veces que está así, pero full ella. Pero no es tampoco que yo diga, no, mi hija, una hiperactiva, no se queda quieta, ¿verdad? Pero hay veces que ella está mucho más alegre que en otras ocasiones. Qué sé yo, el famoso durmió sus 8 horas, 8 a 12 horas, que el niño tiene que dormir y su mamá durmió 6 horas. ¿Qué quería su mamá? Seguir durmiendo, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí es donde está. Por eso me llama la atención también lo que te dijo o sea, ¿quién te diagnosticó, Emanuel? A mí me diagnosticó el psicólogo. Pero te hizo una prueba. Sí, me hizo pruebas de atención, después no me acuerdo más cómo se llamaba el otro test que me hizo. A mí realmente, ahora que me estoy yendo al neurólogo también, es como que no estoy tan de acuerdo con el diagnóstico, porque justamente, o sea, obviamente ya le pasé también la indicación al neurólogo y en mi próxima consulta vamos a ir ahondando, ¿verdad? La cuestión. Pero yo, por ejemplo, desde que me recetó metilfenidato y empecé a hacer higiene del sueño y también entreno, mi ansiedad disminuyó muchísimo y también me puedo concentrar más. Obviamente también el metilfenidato tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, bueno, toda medicación ayuda, pero yo soy de la política de que si vos realizas algún tipo de deporte, algún tipo de actividad, eso es un 80% y el 20% es tu medicación. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué? Porque vi casos, ¿verdad? Que de repente la medicación es momentánea, pero ¿qué pasa después? Te embota, te hace peor. En todos los casos vos le preguntás al paciente y te dice, no, yo no quiero tomar porque si bien me siento bien, pero después siento como que estoy peor de lo que estaba antes, te dicen, por ejemplo. Mira, o sea, no quiero hablar mal de ningún colega, ¿verdad? Pero
cuando viene un paciente a consulta, yo sin tener pruebas neurológicas, yo no le voy a aplicar, no me voy a atrever a aplicarle algún tipo de test para diagnosticar si tiene o no algún trastorno. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos enseñan a nosotros en la facultad? Cuando uno va al psicólogo, cuando descarta todo lo orgánico. Entonces, si vos venías con un mapeo, así como dijo el compañero, la compañera creo que puso ahí un mapeo cerebral en el cual menciona o se ve algún tipo de irritación cerebral, ahí yo puedo sospechar de que sí, vos tenés un posible trastorno de hiperactividad con tu atención deteriorada, por ejemplo, puedo decir, pero antes no. O sea, yo personalmente no lo haría. Por eso, tipo, me recetó solamente 10 miligramos de metilfenidato hasta tener la resonancia magnética. Claro. Hasta tener la resonancia magnética, no. Él puso en signo de interrogación posible caso de TDA, ni siquiera TDAH. Y sí, por eso, porque yo, por ejemplo, vienen muchísimos pacientes. El otro día, por ejemplo, tuve un paciente que de niña ella era epiléptica. O sea, digo así, era. ¿Por qué? Porque nunca más tuvo ningún tipo de episodio. Pero, ¿qué me llamó la atención? De que hace 10 años fue su última consulta con el neurólogo. Y yo me quedé así, y nunca más te fuiste. Y me dijo que no, porque una vez se fue en IPS y le trataron muy mal porque le dijeron, vos pico ya otra vez, ña Julana. Y eso le incomodó a la señora y por eso se emperró luego, así me dice. Me emperré con ese secretario y nunca más me fui, me dice. Pero yo no puedo asumir que ella es epiléptica si yo no tengo, o sea, yo le indiqué una interconsulta con neurología y también con psiquiatría. ¿Por qué? Porque ella estaba haciendo un tratamiento en el hospital de clínicas, pero al tener IPS, el hospital de clínicas te dicen, bueno, ya no te podemos atender acá, vos tenés IPS, andate a IPS. ¿Verdad? Entonces ella ahí tuvo que cambiar eso. Entonces yo le dije, ¿y qué estabas tomando? Y me indicó así que estaba tomando clonazepam, que es un sedante, más otros medicamentos, y que el médico, o sea, que el psiquiatra en este caso le dijo de que de por vida va a tener que tomar eso. Pero le dijo que era una depresión. Y yo le miré así como diciendo, bueno, de por vida vas a tomar si tenés una bipolaridad, si tenés un trastorno límite, pero depresión puede cambiar. Vos podés pasar de una depresión ansiosa a una depresión psicógena, endógena, ¿verdad? Que es de una causa orgánica. O sea, no es que vas a toda la vida estar con el mismo miligramo o toda la vida estar con el mismo medicamento. El cuerpo se acostumbra. Y eso es lo que yo me quedo así, digo, Dios mío, ¿cómo podés decirle eso a un paciente, verdad? O sea, yo no sé cómo ellos actúan, los psiquiatras en general, ¿verdad? Pero hay psiquiatras que jamás te van a decir eso, por ejemplo. O sea, yo digo que es sentido común nomás. ¿Ustedes qué opinan ante eso? O sea, si yo vengo y les digo, yo estoy con un cuadro de depresión y me dijeron que de por vida tengo que tomar esto, ¿qué nos van a decir ustedes? Futuros psicólogos. Yo le preguntaría si es que quién es su psiquiatra, dónde consultó, denuncia. Lastimosamente no tenemos un colegiado que pueda agarrar la denuncia, ¿verdad? O sea que acá hay gremios de médicos y compañía, ¿verdad? Pero colegiado es lo que hacen, hace todo eso, por decirlo. Muy importante que la has pasado justamente, creo que vimos en clase, es no creer que nosotros podemos hacer todo. Necesitamos de otros profesionales para poder diagnosticar. Y justamente voy aprendiendo, haciendo terapia también, ¿verdad? Que sí, en todo momento necesitamos tener todos los estudios pertinentes cuando ya percatamos algo biológico, inclusive antes, porque siempre es bueno pedirle al paciente un perfil tiroideo, por ejemplo, antes de comenzar en la primera consulta y otras cosas que me estoy olvidando, ¿verdad? Pero siempre descartar primero lo orgánico y para luego pasar en las siguientes consultas para buscar un posible diagnóstico certero. Sí,
pero la mayoría de los profesionales, o sea, los médicos, no quieren trabajar con nosotros. Ahora hay una mayor apertura, pero la mayoría no. O sea, yo conozco cardiólogos que hasta hoy día te dicen de que la suba de presión no es emocional. Y es mentira, porque sí puede deberse a un cuadro emocional. Jennifer. Sí, quería saber nomás, profe, qué opina en el caso de que, por ejemplo, hay profesionales, ya psiquiatras o psicólogos que si vos te vas, consultas, te dan el tratamiento, haces terapia, consultas todo, consumir las medicaciones y eso, pero nunca en sí te dicen, tenés esto. Porque yo en algún momento escuché que hay gente que no quiere saber tipo su diagnóstico en sí, o hay profesionales que no quieren decir porque por lo general los pacientes se quieren encasillar, bueno, tengo depresión y ya soy depresiva y mi personalidad es depresiva. Entonces quiero saber qué opinas en ese caso también. Bueno, Porque es tan conveniente si dar o no dar también al ya 100% me el llegó diagnóstico. a pasar algo similar, ¿verdad? ¿En qué? De que la paciente quería saber, pero ¿y qué es lo que tengo? ¿Y por qué es lo que estoy así? O sea, vos podés mirar ahí en la ficha el psiquiatra qué puso, ¿verdad? Porque nunca le dijo, pero ahí está la otra cara de la moneda. Generalmente hay personas que no lo dicen o hay médicos que no lo dicen. ¿Por qué? Porque el paciente, ¿qué es lo que uno hace? Le dicen un diagnóstico y lo primero que hace es buscar en internet. Y ve ahí para qué el medicamento que me dio. Y lo primero lo que le asusta es antipsicóticos. ¿Y por qué si yo no estoy psicótica? Te dicen, ¿verdad? Pero ahí está la otra cara de la moneda. El profesional ahí tiene que explicarle al paciente. Hay muchos que me dicen, yo no sé por qué a mí me dan amitriptilina, me dicen. Amitriptilina se utiliza como anticonvulsivante, se utiliza como, ¿cómo se dice? Profilaxis de la jaqueca y se utiliza también como antidepresivo, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasó a esta paciente? Estaba con fuertes dolores de cabeza que se podría decir que estaba desarrollando una jaqueca. Por eso le dieron una ínfima dosis de amitriptilina. Pero ella leyó que se usa como antidepresivo. Entonces ella dijo que ya estaba depresiva y ya no estaba depresiva. O sea, ahí puede estar el problema, que generalmente para que vos estés al 100% seguro de que tiene un tipo de trastorno ese paciente y que digas, bueno, tiene una distimia. ¿Qué es lo que es la distimia? Es una depresión mucho más intensa, o sea, una depresión incrustada en la personalidad. O sea, que la persona desde que tiene uso de razón siempre tuvo cuadros depresivos. Esa es una distimia, ¿verdad? Entonces, ¿yo puedo diagnosticar una distimia? Sí, ese es mi paciente hace 2 años o más de 2 años, está con esos síntomas, ahí sí le puedo decir. Y en ese caso sí de por vida va a tomar la medicación, porque eso no se cura. La distimia es incurable. En cambio, los otros cuadros depresivos sí se pueden curar. O sea, podemos hablar inclusive hasta de una depresión orgánica en estos casos, ¿verdad? Pero después está la otra cara de la moneda, de que vos le debes a tu paciente sinceridad. O sea, vos tenés que ser sincero y claro con ese paciente. O sea, que vos no le podés ocultar. Ahí está el tema de cómo dar malas noticias a alguien. Que ahí hay que ver si el paciente quiere o no. Yo personalmente le diría al paciente, pero así también le diría que el medicamento que está consumiendo se puede utilizar para esto, ¿verdad? O sea, no es que no tengas miedo de que vas a utilizar toda tu vida o no tengas miedo de que vas a utilizar porque el psiquiatra cree que vos sos una psicótica. No. O sea, yo haría eso. Pero generalmente eso es lo que pasa en el 80% de los casos. Y otra cosa que suele pasar es que el paciente no comprende cómo le habla el médico, porque hay muy pocos médicos que se toman la molestia de así de forma coloquial explicarte las cosas. Te explican con términos técnicos que vos después te quedas ahí pensando qué es lo que me habrá querido decir. No sé si a algunos les pasó eso alguna vez, ¿verdad? Pero muchas veces te dice, vos tenés tal cosa, ¿verdad? Y esto tenés que hacer. O en la indicación misma te dicen eso. Y ahí es donde cambia también. No sé si respondió a tu pregunta, Jennifer. Sí, gracias, profe. Bueno, genial. A ver un poco qué dice el chat.
Dice, a ver, ¿qué dice acá? Mi hermana tomaba ese medicamento, sí. Sí, la mitriptilina. Por eso le digo, hay muchos otros más. Bueno, seguimos. Después hablamos de lo que es la ecopraxia. Y aquí es donde mencionamos que es la imitación involuntaria de los movimientos de otras personas. Ojo, involuntario. O de acciones observadas en el entorno. O sea, por ejemplo, el paciente, si yo estoy hablando con un paciente y me toco el cabello, el paciente se va a tocar su cabello. Me toco la nariz, se va a tocar la nariz. Cruzo las piernas, se va a cruzar las piernas. Estos casos se ven, por lo general vos te vas a dar cuenta porque la persona que está observando va a decir que es más o menos como que en espejo está imitando tus movimientos. O sea que ahí es donde hablamos de una ecopraxia. Y se ve en casos de la esquizofrenia. Hablamos de las dos esquizofrenias más densas que vienen a ser la hebefrénica y la residual. ¿Por qué? Porque la intensidad de los síntomas son mucho más elevados y vos te das cuenta cuando el paciente está con este tipo de trastorno, ¿verdad? O sea que vas a ver de repente, en el neuro había un paciente que le imitaba al perrito. Todo lo que hacía el perrito hacía el paciente, ¿verdad? Y nosotros decíamos, Dios mío, pero se tiraba en el piso y el perro y el paciente también se tiraba en el piso. Y nosotros, me acuerdo que yo le había preguntado al profesor y le dije, ¿y acaso no tiene que ser lo que dice el entrevistador? Y me dijo que no, que puede ser también lo que ocurre en tu entorno, algo que llame tu atención. O sea, que tengan presente eso, gente. Después hablamos de lo que es la estereotipia motora. Y ahí hablamos que son movimientos repetitivos, rítmicos, sin propósito, que suelen ser persistentes. ¿Qué quiere decir eso? De que no hay una finalidad determinada. O sea, estos movimientos no tienen un objetivo claro. O sea, que aparecen nomás así de forma repentina, ¿verdad? Se repite ese acto motor que no tiene nada que ver con la actividad. Y uno de los casos más frecuentes que vemos que hay una falla orgánica es en el autismo, por ejemplo, de que vos ves el aleteo en los niños o ves cuando de repente es como que se autoagreden, pero muchas veces lo que hacen es se tocan la cabeza, no es necesariamente golpes. Y en los cuadros psicóticos también vas a ver esta estereotipia. Después hablamos de lo que es el manierismo. Y son movimientos o gestos muy exagerados, inusuales. O sea, acá hablaríamos de que una persona presenta manierismo cuando tiene esa amplitud de movimiento. Ojo, aquí hay que tener en cuenta de que hay algunos manierismos que son a nivel cultural, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuál sería eso? Las personas que son muy afeminadas, ¿verdad? Que de repente tienen ciertos movimientos o ciertas gesticulaciones, que eso no quiere decir que sea un trastorno, sino que es algo cultural, ¿verdad? O sea, que es el famoso, cuando alguna vez escucharon el término mozo sin bandeja, que dicen, aunque ustedes son muy jovencitos. Santiago se ríe. No les viene a la mente por qué puede ser mozo sin bandeja. ¿No? ¿Y cómo es un mozo sin bandeja, cómo es? Generalmente que tiene la muñeca torcida. Exactamente, Luis. Entonces le saca la bandeja y se queda así y tiene un movimiento y es como un contoneo, por decirlo así, de la cintura. Eso no es, o sea, es un manierismo, pero no es psicopatológico. Ojo. ¿Por qué no, profe? Y porque es una conducta de la persona. La persona no está mal. Y es voluntario, ojo. Porque adquiere esa, por decirlo, algo más femenino. En este caso, por ejemplo, hablamos de que es algo que no tiene nada que ver. O sea, que son exagerados, es repetitivo, ¿verdad? Altera, es algo característico de esa persona, pero se ve alterado en esa persona. Cuando hablamos en lo que es psicótico. En el caso de que no es psicopatológico, sí, pero en este caso no. Es lo que pregunta. Aclarando de que no en todos los casos son exagerados también, profe, ¿verdad? No. O sea que no hay nomás gente que es más contoneada que otras y
como que algunos son más reservados, por así decir. Sí, pero Para ahí que no pues se está, malentiendan más. claro, pero ahí pues está la diferencia también, de que si vos le decís a esa persona, che, comportate, ¿verdad? Esa persona se va a comportar. En cambio, a un psicótico le decís, deja de hacer manierismo, no te va a hacer caso. ¿Por qué no te va a hacer caso? Porque hay un desvío del juicio. A ver qué dice acá, estereotipia motora. En el caso del autismo también puede ser por ansiedad los movimientos. Sí, puede ser por ansiedad. Porque, o sea, el autismo pues, es más complicado, porque en el autismo hay una falla a nivel cerebral, ¿verdad? Que no hay un desarrollo completo, ¿verdad? Por eso es que, o sea, no hay un desarrollo en ciertas zonas y en otras zonas sí, están súper desarrollados, por decirlo de una forma, ¿verdad? O sea, es una gama más amplia, vendría a ser, pero todo tiene que ver con la ansiedad. Si ustedes se ponen a pensar en lo que es psicomotriz, la característica fundamental es que va a aumentar o deteriorar de acuerdo a tu estado ansioso. La mayoría de los movimientos que uno tenga. Pero ahí lo que vamos a evaluar es que si va a llegar a ser patológico o no. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo vamos a evaluar eso? Por la frecuencia, por el tiempo y por la intensidad de los síntomas. Eso no se olviden luego. Siempre lo voy a estar repitiendo para que se quede eso en la cabeza de ustedes. Después hablamos de lo que son las compulsiones. Y acá hablamos de que son conductas repetitivas y ritualizadas que la persona siente la necesidad de realizar en respuesta de una idea obsesiva o de una obsesión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que yo tengo que realizar esa acción para poder hacer a un lado, por decirlo, esa idea obsesiva, ¿verdad? Pero muchas veces pasa y muchas veces no pasa. Como por ejemplo hablamos la vez pasada de que hay veces en los cuales la persona se pasa haciendo las comprobaciones de que si cerró la puerta, apagó la luz, desenchufó la plancha. O sea, es como un ritual que realiza la persona, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que darse cuenta de que si esta compulsión, ¿verdad?, de psicomotriz se da ante un trastorno o no, como sería en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, o es solamente que yo necesito hacer esa compulsión. Una vez pasó un paciente, o sea, no era ni un paciente, estábamos haciendo un grupo en el trabajo, ¿verdad? Y, o sea, comentó mi colega de que tenía una pacientita de que demasiado quería tocar su aro, ¿verdad? Porque tenía un aro en forma de búho, ¿verdad? Bueno, lo que sí que la nena estaba inquieta y me dice ella, si yo no le preguntaba qué le pasaba, yo iba a diagnosticarle que estaba hiperactiva esta niña, pero después ahora se acerca a mí y cuando se iba a despedir me toca el aro, me dice ella. Y ahí ella bajó todo su nivel de ansiedad. O sea, ella tenía esa necesidad, o sea, tenía una idea obsesiva, no sé si de comprobar si el aro era duro, blando, no sé, porque no era mi paciente, ella comentó nomás ese caso, pero que cambió 360 grados su conducta después de que tocó el aro. Y eso es una idea obsesiva. Poco vi, profe. ¿Eh? Demasiado poco vi, quería decir. No, era una criatura, o sea, ella hace la parte infantil, por eso yo no quiero tratar con niños, ¿verdad? Porque, o sea, los niños no son el problema realmente, son los padres, porque ningún padre te va a aceptar que vos le digas, el problema no es tu criatura, sos vos, ¿verdad? Entonces, por eso yo prefiero nomás evitar eso, porque la mayoría de mis colegas son citados para declarar y eso y no da gusto eso. Entonces, esto es como una rueda que no termina de girar. Bueno, entonces, ¿en qué caso se va a ver esto? Se va a ver en el caso de los trastornos obsesivo-compulsivos. Y acá les puse abajo más sencillo. Son actos motores que normalmente responden a una idea obsesiva. ¿Por qué decimos normalmente? Porque a todos nos puede pasar este tema de la compulsión. Ahora, cuando se vuelve muy reiterativo, ahí vamos a decir, no, ella tiene una compulsión psicomotriz a raíz de un trastorno obsesivo compulsivo o a raíz de un trastorno de ansiedad generalizada también. Pero en el mayor de los casos se ve en el TOC. Bueno, seguimos.
Esto yo les puse aparte totalmente luego. ¿Por qué? Porque es algo que ustedes tienen que manejar. ¿Qué es lo que es esto? Los trastornos catatónicos también son parte de los trastornos psicomotrices, pero aquí hay ciertas características que engloban para que vos digas que es un trastorno catatónico. Si no presenta uno de ellos, no es. Entonces, para que vos digas que es un síndrome catatónico o una esquizofrenia catatónica o un trastorno catatónico, se tiene que presentar lo siguiente: flexibilidad seria, postura forzada, obediencia automática, negativismo y la cataplexia o catalepsia también. Hay personas que lo nombran. Si no se presenta esto, no es un paciente catatónico. Se puede presentar solamente la flexibilidad, pero no, los otros también tienen que estar presentes. Sí, Scarlett. Profe, todos sí o sí tienen que estar presentes. Para que vos digas que es un trastorno catatónico, sí. Ah, ok, gracias. Es lo mismo que en el caso cuando veamos fobia. Tiene que estar presente ciertos síntomas para que vos digas que es una fobia lo que tiene. O si no, es un miedo irracional nomás. Vamos a ir viendo después. Pero en este caso, todo esto se ve en el paciente. Ahora vamos a ir desarrollando parte por parte esto. La flexibilidad seria sería, por ejemplo, lo mismo como dice su nombre. El que vos estés, o sea, el que vos, no sé cómo puedo decir, le toques a un paciente y ante esa, el cuerpo sea maleable, sea como si fuese que vos estás tocando plastilina o estás tocando una cera. Esa es la flexibilidad seria, o sea que la tonicidad de la piel es la que se ve afectada, o sea, mejor dicho, la tonicidad de los músculos es lo que se ve afectado en este tipo de trastorno, ¿verdad? O sea, es una característica de la catatonía en la que las extremidades del paciente pueden ser movidas por otra persona y vos podés hacer que esa persona permanezca en una posición X, ¿verdad? Como si fuera de cera. ¿Ustedes llegaron a ver esa película, La Casa de Cera? Una película sí, profe, re igual. jodida. Exactamente, muy jodida. Realmente era de esa época de como ay, se me fue ese de las pesadillas de Freddy. Legalmente, profe. ¿Eh? Sí, so pide y o so miedoso. Fuerte y O sea, para mí es más asqueroso, porque es muy así, muestra muy bien todo, ¿verdad? Lo mismo que La Masacre de Texas y compañía, o sea, que son estilo de película que no me gustan, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, se veía qué pasaba con estas personas. Se le derramaba el tema de la cera, o mejor dicho, creo que le sacaban todo, algo, y hacían maleable el cuerpo de esas personas. Pues en este caso, por ejemplo, el paciente está vivo, el paciente está lúcido, por decirlo, o sea, que está despierto, te voy a decir, pero le bañaban tiene, cera, profe. sí, pero tiene esas conductas, o sea, la tonicidad de la piel se vuelve cerosa, ¿verdad? Esa es la flexibilidad seria. Las posturas forzadas serían más las posiciones anormales y sostenidas de un paciente. Hay películas que muestran famoso en lo de un neuropsiquiátrico, vos le ves al paciente levantando el brazo, por ejemplo, ¿verdad? Y está así con su brazo levantado. Esa sería una postura forzada, ¿verdad? O sea, para mí que por ahí va los casos cuando uno ve las películas, porque casi todas las películas tienen un paciente que está así. Anormal que se adopta, ¿verdad? Que es una inducida por nosotros o por el paciente también, muchas veces puede tener semanas, días, meses puede estar nada. En el caso de las posturas forzadas, lo que generalmente se suele hacer es que los médicos o enfermeros suelen intervenir, moverse por semanas, días, meses, no se va al baño, entonces puede tener una infección en la vía urinaria, muchas veces el intestino puede lacerarse de tanta materia fecal que está, o sea, necesita de intervención, muchas veces por deshidratación se le suele aplicar algo, o sea, son varias cuestiones a tener en cuenta que vos como profesional tenés que darte cuenta si el paciente es
está o no en ese estado. Preguntar, ¿hace cuánto que está así? ¿Se movió para algo? O sea, no es que va a estar cruzado, cruza el pie derecho encima del izquierdo y después pasado 4 horas hace al revés. No, no se mueve luego este paciente. Eso sería una postura forzada. Después hablamos de la obediencia automática. Y es la tendencia del paciente a seguir las órdenes o instrucciones sin cuestionar nada. Yo, por ejemplo, le voy a decir, sentate un poco, se va a sentar, parate un poco, se va a parar, tocate la cabeza, se va a tocar. O sea, todo lo que yo le diga va a hacer el paciente. Esa es una obediencia automática. Por más de que sea absurdo, yo le puedo decir, salta un poco en un pie. ¿Verdad? Eso es lo que muchas veces uno dice, ay, no podés luego, vos con tu genio, todo lo que te dice, te dice saltar un pie y vos saltar y vos vas a decir cuánto de alto voy a saltar. O sea, se usa este término y eso es extraído de la obediencia automática. Después hablamos de lo que es el negativismo y es lo contrario a la obediencia automática. Acá el paciente se niega o se opone a realizar cualquier cosa que vos como profesional le digas. Por ejemplo, vos le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero evaluar cómo te sentís. Uno de lo que es la catalepsia o cataplexia. Permiso, profe, el negativismo se puede presentar en algunos casos de autismo también. Y depende, porque muchas veces, viste que en el se dice que muchas veces si el autista, el paciente no te quiere, no va a hacer absolutamente nada de lo que vos le digas. No sé hasta qué grado eso es cierto o no. No sé si alguien alguna vez vio algún paciente autista. En los niños sí pasa, profe. Son re selectivos y no se acercan a cualquiera. Por eso. O sea, eso es lo que me llama la atención y siempre dicen, ¿verdad? Pero a mí nunca me tocó. Personas con Asperger sí, pero no eran muy así elevado, ¿verdad? Pero venían por voluntad propia. Bueno, Mauro. Profe, ¿y cómo se podría dar, o sea, se dan los dos? El anterior, el C, que no me acuerdo cuál era, obediencia automática y negativismo se pueden dar a la vez, porque uno niega y el otro obedece sin pensar. ¿Cómo sería? Al mismo tiempo, nunca lo vi. Pero sí puede haber un lapso en el cual el paciente fluctúe entre uno y otro. Pero tiene que haber un evento que desencadene eso. Por lo general, que puede ser efectos medicamentosos o puede ser una situación X. O sea, en el neuro, por ejemplo, se veía de que los cambios de guardia. Habían los cambios de guardia entre los licenciados y había pacientes que no le querían a ese licenciado. No, luego, ¿entiendes? Y entonces cambiaban totalmente. En cambio, con el otro sí. Eso se veía. No sé si eso responde a lo que preguntaste, Mauro. Sí, profe. Gracias. Bueno. Después hablamos de lo que es la cataplepsia o catalepsia. Y aquí es una pérdida repentina y temporal del tono muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que nada que sostiene mi esqueleto está sosteniéndolo. O sea, mi musculatura se vuelve así, tipo sedoso, les voy a decir. ¿Y qué pasa con el paciente? Muchas veces se enmascara con una muerte. ¿En qué sentido? Que el paciente se desploma y se queda ahí. No tiene ningún tipo de reflejo, no tiene ningún tipo de tonalidad, vos le tocas, inclusive los latidos del corazón son casi imperceptibles. Anteriormente se decía
de que, o sea, inclusive hasta si uno tiene, a ver, ¿está consciente? Sí, está, o sea, aparentemente está consciente, pero no responde a ningún tipo de estímulo. Entonces, ¿qué es lo que vos haces? Vos sospechás de que o el paciente se murió o el paciente algo le pasó, pero no sabes qué le pasó, ¿entendés? Entonces, ahí es donde sale a relucir lo que es la catalepsia o cataplexia, que muchas veces uno cree, ah, no, murió el paciente, le entierran y después, creo que aquí hubo un caso en el cual la paciente sufrió de una cataplexia, se le enterró y la paciente murió dentro del ataúd. ¿Por qué? Porque se despertó después de eso y empezó a querer salir. Se escucharon ruidos en el cementerio y la encontraron muerta la paciente. Pero muerta de asfixia, muerta de golpes. ¿Por qué? Porque se veía todo rasguñado. Esto que yo les cuento es más o menos, ustedes ni nacieron todavía, como 20, 30 años atrás, que hubo casos aislados. Busquen un poco en internet, voy a buscar un poco también yo, porque para mí que ese salió en la prensa y todo ese caso. No, no, es que le enterraron rápido, Scarlett. Ellos hacen todo su proceso y hay otros que mueren en el momento en el que son, ¿cómo es? Formalizados. Hay pacientes que mueren en ese momento. Pero uno nunca va a poder sacar y decir, ah, no, se murió después el paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene que evaluar esto. Jennifer. Es más, profe, antes se ponía campanas a la ataúd justamente para esos casos. Exactamente, o sea, de repente a algunos le era absurdo, ¿qué épico lo que van a tocar ahí campanita? Decían, pero sí, eso es cierto, eso es algo cultural lo que estás comentando, Jennifer. Bueno, y este caso se va a ver evidentemente en lo que es la esquizofrenia catatónica y también en trastornos de tipo orgánico. ¿Por qué hablamos de eso? De todo lo que ocasione algún tipo de virus o algún tipo de enfermedades cerebrales, como la encefalitis, como la neumoencefalitis, como la rubeola también, que deja secuelas en uno, ¿verdad? Bueno, seguimos. Y aquí hablamos. Santiago. Okay, Berenice o Santiago, ¿quién quiere hablar? Yo, profe, porque estoy manejando y me viene el semáforo. Decime. Profe, ¿hay un tiempo estimado de cuánto tiempo puede una persona estar digamos, en ese estado? No, depende de cada uno. Por eso es que muchas veces dicen los psiquiatras, ¿verdad? De que hay veces que pueden estar en ese estado meses, o pueden estar años, pueden estar días, pueden estar horas. Pero no hay algo que diga, ah, no, la cataplepsia va a estar solamente 4 horas. No, no hay. Todo depende de esa persona. Ok. Bueno, gracias, profe. Dale. Y aquí hablamos de lo último, que si bien están dentro de lo que es la psicomotricidad, ¿verdad? Es lo que comúnmente nosotros conocemos, pero hay que ver en qué caso nosotros vamos a catalogarlo como algo psicomotriz, o sea, como una psicopatología, ¿verdad? Porque algunos pueden tener temblores que no necesariamente sean de causa orgánica, o pueden tener temblores que se deban a un estado anímico de la persona, y eso es lo que vamos a ir discriminando en qué casos se ve. Y aquí hablamos de lo que es el temblor. O sea, los temblores son movimientos oscilatorios involuntarios y rítmicos, ¿verdad? Que son de grupos musculares recíprocos, antagónicos. ¿Por qué hablamos recíproco? Porque puede ser un músculo que se va, o sea, un músculo enervado que se va, ¿cómo se dice? Así como una reacción en cadena hacia los otros músculos y ocasionan algo. O antagónico, que sería lo opositor me viene a la mente, no me viene lo contrario, o sea, lo que se opone a algo, por eso que antagónico se dice, que afectan típicamente las manos, la cabeza, el rostro. O sea, al hablar de temblores, ¿nunca les pasó a ustedes que de repente sienten pequeñas sacudidas que pasan casi imperceptibles, pero sintieron, como por ejemplo el escalofrío? Hay creencias que dicen, ay, pasó, qué sé yo, un espíritu por tu espalda, dicen algunos, ¿verdad? No sé si alguna vez alguien escuchó eso.
de que sienten como El que pomero algo te puso la mano en el hombro. ¿Qué cosa? El pomero te tocó el hombro. Nada. Ah, así también se Digo dice. no, profe. No, pero tipo que pasó un fantasma, un espíritu, generalmente dicen. Sí, por eso. Pero son Este famoso pirí que te da así de golpe. exactamente, pero a veces suelen ser pequeñas sacudidas, a veces. O de repente cuando uno está haciendo mucha fuerza también se ve eso. Nunca, o sea, los muchachos que hacen deporte o las chicas también, ¿por qué no? Cuando alzan su pesa, hay veces que vos ves que empieza a moverse parte del músculo, ¿verdad? ¿Nunca les pasó? Sí, profe, como que tiembla. Sí, bueno, esos son pequeños temblores, pero ahí no es que hay una falla, sino que son pequeños. Por eso que vamos a hablar de qué tipo es lo que nosotros vamos a analizar para descartar alguna causa orgánica o psicógena, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, son dos tipos de temblores los que más se ven en los pacientes, que vendría a ser el temblor esencial o familiar y el temblor del Parkinson. En el temblor esencial es el temblor más de la musculatura fina, por decirlo, o de la parte distal, que en este caso serían los dedos. O sea, ustedes nunca se fijaron, el Papa Juan Pablo II era que tenía ese temblor en cuentamonedas, le decían. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque parece como que estaba contando monedas, su mano nunca ustedes se fijaron cómo temblaba. ¿No? Que parecía que estaba dando clip así cada rato. Sí, Sí. exactamente. Y bueno, eso es. Eso. ¿Eh? Como el chavo, eso. Ah, bueno, eso es lo que pasa en el temblor así de fino de los dedos, ¿verdad? Se presenta de forma genética, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que se presente de forma genética? Que puede que toda la familia tenga o puede que algunos familiares presenten el mismo temblor, ¿verdad? Entonces ahí hay que descartar, es un temblor orgánica, no por una causa psicógena, ¿verdad? Pero también se ve en aquello que los que tienen mucha ansiedad, tienen algún tipo de fatiga, cuadros maníacos, hipomaníacos, vos vas a ver también ese tipo de conducta. Ya hablamos de algo más recíproco, de que puede empezar a temblar desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tu pie, ¿verdad? Pero ahí sí, hablamos del Parkinson, se habla también de cuenta moneda, pero más intenso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Acá sí que sería que si su clip hacía pausadamente, en este caso va a ser mucho más elevado, ¿verdad? Y ahí hay que descartar que no solamente va a ser la mano, va a ser todo el cuerpo en el Parkinson. Yo sí tengo una paciente hasta hoy día que te juro, me es muy ansiosa, o sea que me genera mucha ansiedad, mejor dicho, tratar con ella porque quiero ayudarle, quiero que se sienta bien y empieza a temblar, mueve la cabeza, mueve la pierna mientras está en consulta. Y lo peor es que su medicamento le dura máximo 3 o 4 horas. Y te juro que siento tanto por esta paciente, ¿verdad? Viene a consulta siempre, pero me genera esa ansiedad, les voy a decir, ¿verdad? Porque es horrible verle al paciente que está con el temblor del Parkinson. En este caso, por ejemplo, del Parkinson, o sea, de los temblores en sí, son visibles en reposo y se producen cuando una parte del cuerpo está totalmente sostenida. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que esté contraída esa parte del cuerpo, ¿verdad? Los temblores en reposo son mínimos o casi ausentes durante una actividad. Eso sería que si yo me pongo a caminar, o en este caso esta paciente que les comenté, se para, su pierna ya no tiembla, pero sí tiembla el brazo, por ejemplo. O sea que eso se nota a simple vista. Después hablamos de lo que es, sí, Luis. Disculpame, solo para disipar nomás una duda, perdón que estoy interrumpiendo cada rato. En el caso de, o sea, viste que en este caso es psicopatológico, pero en el caso de que sea genético, solamente el caso del cuentamoneda es solamente esa, o podrían haber más. No, cualquier parte del cuerpo que implique, puede implicar el rostro, puede implicar el que vos hagas una seña como moviendo la cabeza a un costado. O sea, Tipo, cuando hablamos... tic nervioso.
O sea, no Exactamente. no te estoy preguntando por el Parkinson en sí, sino que de un Por lado el tenemos temblor el Parkinson. esencial me estás preguntando, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero por eso te digo, el temblor esencial se ve en los miembros superiores e inferiores, pies y manos. Ahí es donde más vas a ver. Pero también se puede ir generalizando, por eso que se habla de lo que es recíproco o antagónico. ¿Entendés? Pero por lo que vos vas a calificar para que sea familiar o esencial es que yo tuve, vos sos mi pariente, tienen 2 o 3 personas dentro de la familia. Y vos preguntándole al paciente podés decir eso. Ok, gracias, Porque hay profe. personas también que de repente tienen, o sea, tratan de enmascarar esa, ¿cómo que se dice? Tratan de enmascarar ese movimiento continuo de las manos y con el lápiz hacen el ruido famoso, hacen este ruido y golpean. Pero lo que están haciendo es enmascarando ese temblor que están teniendo. No sé si me explico. Sí, súper bien. Después seguimos con lo que es la distonía y son contracciones musculares sostenidas de un paquete muscular. O sea que acá hablamos de partes más grandes de los músculos ya, ¿verdad? Que generalmente ocasionan movimientos repetitivos o posturas anormales. Aquí yo les mencioné esto de que puede ser algo idiopático, ¿verdad? Si es primario o secundario, que ya sea por trastornos neurológicos o metabólicos, ¿verdad? Que acá ya hablaríamos de que no solamente sospecharíamos de que esa distonía va a ser de tipo orgánico, sino que también puede ser de tipo psicógeno. Pero en este caso, los medicamentos suelen ocasionar esto. Y yo les puse acá un ejemplo de que lo típico para que ustedes digan que es una distonía es en los cuadros de neurosis conversiva o histéricos, ¿verdad? Que es tipo la posesión demoníaca. Vos le vas a ver al paciente que se arquea, se toca, ¿cómo es? La punta del pie, pero de hacia atrás. O sea, hace un arco, por eso que se dobla en forma de arco. Y va a estar así el paciente y vos le vas a preguntar si le duele algo y capaz que te responda que no, ¿verdad? Pero el paciente se encuentra en ese momento, pero se contrae ese paquete muscular y hace que se arquee esa persona. Esa es la distonía. Y eso generalmente se ve en los casos de los pacientes que consumen antipsicóticos, ¿verdad? Que hay algunos medicamentos que netamente, como por ejemplo, el litio suele ocasionar eso, también la levomepromacina también suele ocasionar eso en el paciente, pero aquí hablamos de uso prolongado de estos medicamentos, ¿verdad? Otro tipo de distonía que son las transitorias, que no son psicopatológicas, serían lo que famoso nosotros tenemos, como ayurata, dicen algunos, ¿verdad? O tenemos la tortícolis o los calambres, porque si bien ocurre lo mismo, esa sensación que vos sentís al tener el calambre es lo que en todo el cuerpo va a sentir el paciente y se va a arquear. Porque nunca les pasó a ustedes, a mí por lo menos en sueño me solía pasar, cuando recién le tuve a mi hija, que de repente, de tanto que yo estaba en una posición, parece como que alguien me estiraba los dedos del pie y era una contractura tan dolorosa y era un calambre lo que estaba sufriendo. No, es ese calambre que uno siente nomás que aumenta ¿cómo es? Aumenta la magnitud del pie, por ejemplo, y uno, famoso se dice, pisa en piso frío, te dicen la gente antes, ¿verdad? Para que pase el calambre. Pero esta es una distensión, por decirlo de una forma que te estira, o sea, en pleno sueño. Sí, exactamente. No, no era tanto en la pantorrilla, era entre los dedos. O sea, era como que alguien me estiró y me abrió 3 dedos en un lado y 2 dedos en otro lado. Esa es la sensación que yo tenía y me dijeron que supuestamente era por falta de potasio, ¿verdad? Que el fósforo también, consumí banana, consumí magnesio, me decían, ¿por qué? Yo acabé de tenerla a mi hija, ¿verdad? Pero el dolor era horrible, horrible, que no me podía ni mover. Con eso ya les digo todo.
Bueno, después hablamos de lo que son los tics. Y ahí son movimientos o vocalizaciones rápidas, repetitivas y no rítmicas, ¿verdad? Que se presentan de manera súbita e involuntaria. Acá sí hablamos, creo que la vez pasada mencionó, no sé si fue Mauro o no recuerdo quién era que mencionó el tema del síndrome de la Tourette. O las palabras coprolálicas también. Eso entrarían dentro de los tics. Hay otros tipos de tics que son, nunca escucharon ustedes que alguien habla y nunca escucharon, o que tose. Yo, por ejemplo, hago eso, profe, pero porque me molesta la garganta y siento como ¿Estás seguro que te que molesta? se me acumula. Pero te digo, ¿estás Hasta seguro que ahora te sí. Porque puede No me verse hagas un dudar tic de eso, nervioso. profe. Puede verse un tic nervioso. Y eso es lo que pasa generalmente cuando uno está con un cuadro ansioso, bajo mucho estrés, ¿verdad? Y ciertos trastornos neuropsiquiátricos, ¿verdad? Que hablamos de ciertos trastornos neuropsiquiátricos que puede ser, por ejemplo, en el caso de un estrés postraumático, que ahí el paciente, para poder sobrellevar ese evento traumático, reacciona de una manera, ya sea cuando habla, cuando narra lo sucedido o cuando recuerda también. Ahí hablaríamos de lo que es vocal. Ahora, otros tipos de tics serían, por ejemplo, algunos mencionan que hay personas que se dan la vuelta parte de su cabello, giran y estironean. Es un tic nervioso que tiene. O si no, el síndrome de las piernas inquietas también. Que hay veces que uno se da cuenta de que está con esa pierna, pero hay veces que es nada más un mal hábito. Ahí es donde ustedes tienen que darse cuenta también. Y sí o sí te das cuenta en tu paciente porque tiene ciertos movimientos corporales que vos le preguntas, ¿estás nervioso o estás ansioso? Scarlett. Profe, ¿hay alguna cierta frecuencia o estabilidad en el tiempo que tenga que tener para ser considerado un tic? Por ejemplo, eso de tocarse el pelo, tocarse los accesorios, veo que muchas personas hacen, pero ¿qué criterios tendríamos que tener para considerar eso un tic? Y durante la entrevista, por ejemplo, si vos ves que esa persona ante un aumento de su ansiedad hace eso, ahí puedes considerar que sí es. Si hacen más de una ocasión. Ahora, si vos le decís a la persona, si vos, por ejemplo, vos te das cuenta que haces tal movimiento cuando hablas de esto, y si esa persona empieza a querer evitar esos movimientos, entonces puede ser un mal hábito. Así se suele considerar para que vos digas que es o no. Pero ojo, ahí vas a descartar todo lo orgánico también, Scarlett, antes. O sea, porque puede deberse a un golpe o un accidente que haya tenido que haya quedado de esa manera. Generalmente yo vi casos en secuelas de ACV que quedan con algún tipo de tic. Pero ahí ya es a nivel neurológico. Bueno, seguimos. Después hablamos de lo que es la contractura. Y la contractura es la rigidez o el acortamiento de los músculos que provocan esa limitación en cuanto al movimiento. O sea, una contracción brusca sería de ciertos grupos musculares. Por ejemplo, en este caso hablamos también de todo lo que es la parte del cuello o la parte piramidal, la parte de tu espalda, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a ocasionar esto? Puede ser la consecuencia de una lesión, la inmovilización prolongada, o sea, que el que vos te quedes en un mismo lugar y hace que se contraiga todo ese paquete muscular. En este caso hablamos de que se puede dar el caso de ansiedad. Ustedes nunca escucharon cuando de repente vos le decís a la persona, o sea, la persona te refiere de que estoy muy ansioso, me anda pasando esto y te describe y me duele todo el cuello, no me puedo ni mover. Generalmente en el 90% de los casos te dice que hay una parte tensional que le genera malestar y esa es la contractura. Sí o sí quiere decir que hay algo que está ocasionando eso. Y en el 80% de los casos suele ser
en cuadros ansiosos o bien por algún tipo de sustancia, ¿verdad? Que muchas veces vos vas a ver si es un consumidor habitual o de repente de tanto. Ese es el famoso, ¿por qué creen que a los que consumen drogas se le dicen zombies? Por cómo caminan, ¿verdad? Y es una contractura lo que están teniendo a raíz de el exceso del uso de los fármacos. Después también tenemos lo que es la mioclonía. Y acá hablamos de contracturas de pequeños grupos musculares que se contraen y se relajan rápidamente. En este caso, la diferencia que vamos a tener con el anterior que vimos de que podía pasar eso, de que se relaja y se contrae continuamente, son esas sacudidas que uno tiene. Muchos textos describen que al tratarse de un grupo de pequeños músculos, ¿verdad? Puede pasar lo siguiente, que a nivel cerebral, supónganse que yo me acuesto y de repente tengo una sacudida y me levanto rápido. O sea, es como esa sensación de que uno está cayendo. ¿Nunca les pasó eso en sueño de que de repente parece como que se despiertan y soñaron que uno se caía, ¿verdad? Y eso hace que vos te despiertes repentinamente. Eso sería la relajación y la contracción en simultáneo, que hace que el cerebro generalmente no dimensiona y entonces, ¿qué hace? Se protege. Ustedes nunca escucharon cuando se habla de los intentos de suicidio. ¿Qué hace el cuerpo cuando uno se va a colgar? ¿Cuál es el reflejo que tiene ese cuerpo? ¿Se desmaya? No, reflejo de querer salvarse. Ustedes nunca vieron cuando uno se va a colgar, parece como que quiere sacarse la soga del cuello. Y ese es el reflejo que hace el cerebro. Y ese reflejo es lo que nosotros vemos cuando hay esa contractura de pequeños músculos. Ese reflejo es lo que sentimos. Por eso que muchas veces uno piensa o sea, siente como que algo le sacude. Tiene esa reacción o sea, tipo ese reflejo. Y generalmente se ve en casos de estrés intenso, mucho cansancio, o ve en esas personas que continuamente están bajo mucha presión. Scarlett. Profe, este puede ser, por ejemplo, cuando te tiembla el ojo, No. cuando estás muy estresado. Ese es otro tipo que vamos a ver ahora. Pero, ¿sabes por qué te puede confundir? Porque hablas de pequeños grupos musculares, ¿verdad? Pero en el caso de lo que es párpado o de lo que es más puntual, son fibras musculares, no es un conjunto de músculos. Acá, por ejemplo, vos tenés que tener en cuenta de que para que sea, al hablar de pequeños grupos musculares, entra en juego la parte de inervación, las fibras musculares y la musculatura en sí, no solamente las fibras. Ahora vas a ver en qué se diferencia. Y aquí hablamos de tu pregunta, Scarlett. Hablamos de dos tipos, que son la fibrilación y la fasciculación, que generalmente se ve en pequeñas porciones musculares o fibras musculares. Y por lo general los textos mencionan que es mucho más visible en el párpado. Que en el caso de la fibrilación, esa contracción de las fibras musculares, o sea, hablamos contracciones individuales, ¿verdad? Que no van a estar sincronizadas y no van a ser visibles a simple vista, debido a que es muy pequeña esa amplitud entre uno y otra fibra. Ahora, o sea, estas contracciones vos vas a sentir ¿cómo se dice? Que tiembla tu ojo, pero no va a ser, o sea, vos te mirás al espejo y no vas a ver. A eso es lo que vos te referías, ¿verdad, Scarlett? Sí, pero yo siempre veo. Bueno, entonces vos lo que tenés es una fasciculación, que también son contracciones involuntarias de las fibras, pero vos ves eso. O sea, vos te acercás y vas a ver en el espejo y vas a ver que tiembla tu párpado. Es una fasciculación lo que estás experimentando, que se ve en casos en los cuales una persona está o muy cansada o muy ansiosa o muy nerviosa o bajo una jornada así elevada de cosas.
que uno tiene que hacer. Bajo mucha tensión también se puede ver ese caso. Y no solamente el párpado, también puedes ver que parte de tu cuerpo empieza a temblar. Entonces es una fasciculación. Relacionen nomás esto. Fibrilación son pequeñas, inclusive hasta fibrillas, podés decir, muscular, ¿verdad? Y tengan en cuenta lo que es, nunca vieron en las películas cuando dice, el corazón está en fibrilación, dicen. Pero no se ve eso en el corazón. En cambio, vos ves en la máquina cómo está. O sea, a simple vista no se ve la fibrilación. La fasciculación, sí. Esa es la diferencia fundamental entre uno y otro. En ambos casos uno siente, pero en uno lo ve y en otro no lo ve. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Ahí más abajo les puse, ¿verdad? Que son movimientos rápidos, involuntarios de fibras musculares. Eso es la fasciculación, gente, ¿verdad? Que como son muy pequeñas fibras, son visibles bajo la piel. Es donde tenemos el ejemplo del movimiento de los párpados. Suelen ser benignas y pueden ser causadas por fatiga, estrés, consumo de cafeína o pueden ser idiopáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una causa conocida. O sea, que ocurre en un grupo de personas, pero no hay una causa orgánica establecida de que eso es a raíz de tal cosa, ¿verdad? En algunos casos pueden estar asociadas con enfermedades neurológicas, sí, que en este caso son las esclerosis, que son más enfermedades que atrofian el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta. Y por último, vamos a hablar lo que es la exploración psicopatológica. Y para explorar psicopatológicamente, ¿qué les viene a la mente, gente? ¿Cómo van a explorar la motricidad? Simplemente mirando. No. Es una parte. Pero todo lo que nosotros hagamos de ahora en más tiene que ser a raíz de la entrevista. Vos vas a preguntarle a tu paciente, vas a observar lo que hace tu paciente y le vas a dar comandos a tu paciente. ¿Qué quiere decir eso? De que puede que yo, qué sé yo, quiera ocultar algún tipo de tic que tenga, ¿verdad? Entonces, trato de pensar en otra cosa o trato de ver cómo yo le puedo engañar a mi psicólogo, ¿verdad? Por decirlo. Y si vos no me pedís hacer a mí algo o moverme de alguna forma o caminar inclusive, o sea, vamos a hacer algo más fácil. Estoy bajo un cuadro de depresión. ¿Y qué yo te digo a vos? No, yo me siento súper bien y vos me vas a observar cómo yo entro y entro así todo alegre, ¿verdad? Pero después, mientras estoy hablando, suponete que vos me decís, Carolina, párate un poco y anda hasta la otra punta de la pieza o hace tal cosa. Y yo tengo ese enlentecimiento o ese retardo psicomotor. No fue lo mismo con lo que yo entré a consultar contigo. O sea, ahí está tu diferencia, que vos tenés que corroborar lo que a simple vista ves. Porque es cierto, vos vas a observar cómo está el paciente, cómo se comporta, cómo camina, cómo vino vestido. O sea, todo va a apuntar, pero en el momento de la entrevista vos te vas a dar cuenta. Por eso que ahí les puse que todo va a ser, vas a evaluar todo lo que son características motoras, conductuales de tu paciente, vas a observarle, pero durante la entrevista vas a intervenir de dos maneras, activa y pasiva. En la activa le vas a dar órdenes para que el paciente realice movimientos o inclusive vos también vas a realizar esos movimientos en el cual vas a levantarle el brazo, a ver si el paciente tiene ese reflejo de bajar otra vez su brazo o se queda en esa posición. Ahí te vas a dar cuenta también. ¿Está bien? Y eso sería. Ya tienen en la plataforma, como les dije, habilitado. No sé si tienen alguna pregunta, duda. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Todo muy claro, profe. Qué suerte. Como siempre. Gracias, gracias. Entonces, como les digo, tienen un pequeño cuestionario que a medianoche va a estar habilitado. Ya les cargué todo ahí. Después, hay un material.
en donde explica, les facilité también, explica la parte de lo que sería exploración psicopatológica, para ir ahondando un poquitito más. Eso es para que miren nomás, o sea que no es que van a estudiar de eso netamente, no, sino que es para que vayan manejando un poco más nomás, porque yo generalmente, ¿saben cómo hago, gente? Empiezo a hacer tipo preguntas X ante cada caso o cada trastorno, ¿verdad? Entonces yo sé qué le voy a preguntar al paciente para ir haciendo por descarte, o sea que esto ya le pregunté, esto tiene, esto no tiene y así. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Mira, me emocioné tanto que hoy ni siquiera receso no les di, pero bueno, la próxima van a tener un premio. Le agradezco también a la profe Lía, ella ya va a estar ahí con ustedes. Ya la próxima también, si alguien ya quiere de repente hacerle alguna consulta, ya pueden comunicarse también con ella. ¿Está bien? Gracias, profe, por todo. Gracias, profe. Dale. Muchas gracias, profe. Que tengan buena noche. Igualmente para ustedes, gracias, porque siempre se quedan hasta el final. Gracias, Buenas gracias. noches, profe. Que descansen. Bien, ahí estamos. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.